¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos una vez más en Proyecto Grado Cero. El día de hoy nos acompaña don Javier Sicilia, muy conocido por todos nosotros y por muchas personas, pero voy a ser muy puntual en recordarles quién es. Él es poeta, narrador, traductor, ha sido profesor, editor y ensayista, y desde 2011 participa o ha participado en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Asimismo, ha sido galardonado por su trayectoria artística múltiples ocasiones y es un placer tenerlo el día de hoy. Muchas gracias. Nos encontramos presentes. Edna Bravo. Y soy Carlos Arielín. Y pues bueno, queremos también agradecer a la Universidad Iberoamericana Puebla por esta oportunidad. El maestro vino a la cátedra Line to Lane a dar una excelente ponencia, a compartir pues todo lo que usted ha hecho. Y yo quisiera empezando por una parte de lo que usted ha hecho de poesía, ¿no? Usted acaba de publicar un libro titulado Vestigios, ¿no? Y se ha difundido en medios, se ha dicho que esta va a ser la última obra poética que usted va a escribir, ¿no? Quisiéramos que nos cuente qué es Vestigios y si realmente esta va a ser la última obra poética que usted va a escribir. Sí, bueno, es un libro que había terminado, son poemas hechos en diferentes momentos de mi vida y los reuní, y estas cosas inquietantes y terribles de la literatura llevaban un título, estaban ya reunidos y se llamaban Los Restos. Y bueno, sucede lo que me pasa, ¿no? Lo que pasa con mi hijo y sus amigos, el asesinato, y me espanta, pues, ¿no? Esta asociación, ese libro es pues tratar de descubrir en medio de un mundo oscuro esos vestigios, la presencia de Dios, pues. Sí, es que incluso hay un verso que dice que es como, esa presencia es como palpitar del pulso en el fondo de una arteria, ¿no? Y bueno, me espanta y lo dejo, ¿no? Y de todas formas, después de cuando supe el asesinato de mi hijo, escribí el último poema con el que después cerré ese libro, que está dedicado a mi hijo. Y ahorita digo por qué razones ya no voy a escribir, ¿no? Son muy complejas. Pero lo reuní, no quería ni publicarlo. Marcelo Uribe, que es el editor y es un espléndido poeta, que dirige la editorial, me habló y me dijo, oye, quiero el libro. Le dije, no quiero publicar. Me dijo, pues dámelo. Le dije, bueno, con una condición, que tú lo edites. Yo no quiero verlo, por primera vez en mi vida no voy a revisar un libro. Y yo te confío como el poeta que eres y como el editor que eres. Y lo hizo maravillosamente, creo que lo hizo muy bien. Y le cambió el nombre, con justa razón, ¿no? Me dijo el nombre, mucha gente va a buscar lo que no hay en el libro, y buscamos un equivalente, que son los vestigios, lo que queda de un trabajo poético, lo que queda de lo que fue un trabajo poético. Dejo porque yo creo que la poesía es el gran, tiene muchas ahí, pero voy a hablar nomás de una. Es el lenguaje sagrado, es el sentido, la poesía es el sentido de las cosas que debe volverse acto. Todos los libros sagrados son poesía, el Génesis, los evangelios. Se olvida muchas veces que la doctrina de Jesús es poesía, es un género que se llama la parábola. Poco se piensa en el Jesús poeta, ¿no? Y todos los libros, el Corán, o el Bhagavad Gita, o los Upanishads, son poesía. Un mundo, y la poesía vive de la palabra de su mundo, de su época. Y cuando una palabra está degradada, porque las palabras cuando se degradan pierden sus significaciones. Octavio Paz lo decía, cuando las palabras se corrompen, las sociedades se pierden y se prostituyen. Cuando el lenguaje se corrompe, y lo podemos ver, cuando algo se perdió del sentido y de la dignidad del lenguaje, es cuando hay estos crímenes que estamos viviendo, y cuando un Estado miente, la palabra ya no sirve. Y yo no me alcanza esa palabra degradada, podrida, destruida de mi lengua, de la lengua que ha dado a Paz, que ha dado a Cervantes,
esa lengua no me alcanza ni para decir mi dolor, ni para refundar sentidos. Y como respeto tanto esa dignidad de la palabra, prefiero el silencio. El silencio es el reverso de la palabra. No hay palabra sin silencio. Y el silencio también habla, es el último decir poético. Ese es uno de los temas de mi silencio poético. Bueno, pues contundente esta declaración para quienes apreciamos su obra, pero también para quienes, por otro lado, tenemos la apreciación de su activa participación en la defensa de las víctimas no solamente de la delincuencia y del crimen organizado, sino de las víctimas de las propias instituciones, de las víctimas de la violencia estatal. Y en este sentido, pues, ¿qué sigue? A mí me gustaría abordar, pues, de este lado, sin que se haga el corte tajante de la pregunta de mi compañero, pero sí abundar a este otro lado, a este otro Javier Sicilia activo, porque estamos de cara a cambios muy importantes. Recién en épocas recientes, en estas últimas semanas, tenemos estos cambios a nivel constitucional, esta reforma para la unificación del Código Penal. Tenemos incluso esta cuestión de que la Suprema Corte de Justicia menciona que sí se va a hacer un respeto por los tratados internacionales, pero siempre y cuando se respete la Constitución. Entonces estamos de cara a una estructura que se protege de esta lucha tan constante por la defensa de las víctimas. A mí me gustaría abundar en su opinión. Eso es terrible, ¿no? Las leyes no hacen, si no se aplican, las leyes de derechos humanos que en este país no se aplican, pues es una de las formas terribles. Yo se lo decía cuando recibimos la ley de víctimas al presidente Peña Nieto, le dije, esto nos debería dar vergüenza, que haber tenido que crear una ley de víctimas señala al Estado en su inoperancia, en su incapacidad. Es decir, ustedes le conculcaron los derechos que protege la Constitución a las víctimas, a tal grado que les conculcaron sus derechos civiles y humanos, y tuvimos que inventar una ley. Va a servir. Si ustedes no pudieron respetar la ley, va a servir. Entonces se llenan la boca de leyes, se hacen leyes, se reforman códigos y no se aplican. Ese es el gran tema. Y todo queda en el proceso, ¿no? Parece que la ley, el mundo jurídico se volvió el proceso de Kafka. Lo que importa es el proceso. Y en el proceso se pierde todo, porque ni hay justicia, ni hay nada, y lo único que hay es conculcamiento de derechos y fabricación de delincuentes o ausencia de justicia con los verdaderos delincuentes. Se vuelve un lodazal, es terrible. Entonces, yo creo que hay que exigirle al gobierno. Es muy clara, yo creo que ustedes que son gente de derecho, saben que el derecho es claro, pues, y que lo hemos enredado para proteger intereses mezquinos. Y pues es doloroso tener que vivir en un estado de esta naturaleza, que es un estado ausente, a final de cuentas, un estado que no protege a sus ciudadanos y que no tiene justicia para sus ciudadanos. Es un estado que no existe, más que de iuris, como las leyes, pero no de facto. En el papel nada parece. Ahora yo quisiera que abundáramos un poquito. Usted estuvo a la cabeza del Movimiento por la Paz un tiempo, ¿no? Sabemos que ahorita está cercano a la organización, pero está haciendo otras actividades. Yo quisiera que nos compartiera qué le ha dejado el Movimiento de la Paz, o sea, qué ha aprendido y qué lo ha hecho mejor, porque siempre uno cuando entra a un grupo, hace algo, siempre uno mejora, siempre uno aprende y esas vivencias se las puede transmitir a alguien más, ¿no? Su público es joven, ¿no? y estamos muy ansiosos de que aprendan. La juventud va a recibir la sociedad y ya estamos viendo que ya la tiene entre la espada y la pared, ¿no? Entonces hay que reaccionar y hay que hacer algo. Pues yo aprendí muchas cosas, aprendí que gracias a Dios hay una reserva moral todavía en la sociedad, una capacidad de indignarse, una capacidad de solidaridad, de amistad, de amor, de que no hemos perdido todavía elementos que hacen la vida política, la vida del común, que es lo humano, y sus valores, como le llaman ahora, no me gusta la palabra, pero bueno, usémosla, su ética, ¿no?
contra la desmesura y la inhumanidad del dinero, de los intereses políticos. Yo creo que hay que refundar la sociedad y hay que refundar el Estado en función de sus criterios. Y ustedes tienen la responsabilidad. Nosotros estamos tratando de caminar y hemos tratado de formularlo a nuestra manera. El Movimiento por la Paz ha sido eso, ¿no? Y los discursos que dimos y las precisiones que notamos y que nunca atendieron, los epígrafes con que iniciábamos de poesía, los discursos que son claves de interpretación que tienen los poetas, usamos poetas de todos lados, de todos los tiempos. Estamos haciendo lo nuestro, pero es en función de eso que ustedes tienen que rehacer este mundo y preservarlo, ¿no? Les dejamos una herencia terrible, ¿no? Como yo decía en mi ponencia, están en el centro de un parteaguas civilizatorio y es donde todavía no hay nada. Sí tenemos algo, la tradición humana, la tradición de los derechos, la tradición de la ética. Es desde ahí de donde pueden rehacer este mundo y nosotros pues los acompañaremos, claro que sí, ahí estaremos pues, ¿no? Hasta donde nos dé el cuero. Pues. No, ahora bien, una parte de la sociedad pues ha sido o es el Estado, ¿no? Y usted ha hablado de que el Estado se está desmoronando, que no hay Estado como tal. ¿Qué se necesita para refundar el Estado? Un Estado eficiente, uno de veras, no como en la actualidad. Híjole, es complejo, ¿no? Porque no sabemos qué va a salir de este Estado. El asunto es que este Estado está podrido. Por lo menos las instituciones se desmoronan, pero en particular el Estado mexicano es un Estado lleno de estructuras delincuenciales, llenos de mafias. No es que no haya buena gente en el Estado, hay gente honesta, hay gente decente, hay gente que quiere hacer cosas, pero hemos construido a lo largo de la revolución y desde antes un Estado lleno de podredumbre, delincuencial, ¿no? Max Weber lo llama con un eufemismo patrimonialista, es decir, que usa lo que le pertenece a la nación como propiedad suya. Así ha sido desde la colonia, ¿no? Y eso hoy en día hay que llamarlo, como ustedes, es un Estado mafioso y delincuencial que ha creado solidaridades tremendas con el crimen organizado, con lo que llaman el crimen organizado. Entonces, refundar debería pasar por lo que quería Juárez, por los castigos ejemplares. No, yo no pido que se fusile como Juárez a Maximiliano, pero que como a el Bester se le metan a la cárcel a un montón de hijos de la chingada. Hay que usar las palabras, la bajadera hay que usarla para definir lo que hay que definir, porque si no, no se define bien. No se puede. ¿No? Sí, pero sueltan a Caro Quintero, pero eximen y exoneran a Raúl Salinas, pero tienen en la cárcel a Patistán. Bueno, pues ¿dónde vas a refundar un Estado cuando son delincuentes? Cuando las leyes sirven a la delincuencia y sirven para seguir conculcando derechos humanos. Entonces, refundar es cambiarlo. Y eso está cabrón, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Ese es el tema. Ese es el tema que tenemos por delante y los chavos lo tienen, ustedes lo tienen por delante como un desafío monstruoso. Pero eso ya no sirve, ni los partidos, ni las instituciones del Estado. Por donde ya está haciendo agua esa cosa. Sí, ahora bien, regresando un poquito al tema del Movimiento por la Paz, ¿no? Ya nos comentó qué ha aprendido y qué nos puede compartir. Pero ahora, Javier Sicilia, que se dedica al activismo, a la defensa social, ¿hacia dónde va actualmente, ¿no? ¿Cuál es su proyecto el día de hoy y hacia dónde están sus miras? Híjole, es una pregunta que yo desde hace mucho ya no me hago esas preguntas. Aprendí lo que he tratado de vivir con esa sentencia del Evangelio, cada día su afán, ¿no? Haz lo que tienes que hacer ese día y hazlo bien. Ahorita estoy aquí y he tratado de dar una buena ponencia, de compartir, de conversar con ustedes. Mañana no tengo nada. Tengo una agenda, pero quién sabe si vayamos a llegar. Yo creo que hay que empezar algo terrible de la modernidad, de la prospectiva, como si pudiéramos dominar el futuro. Siempre andar planeando el futuro, toda esa planeación del futuro, no en el presente, y el futuro se vuelve un desastre, ¿no?
Antes, la idea de la contingencia, que ahora es una palabra que a todos nos espanta, la contingencia, hay una pinche contingencia y todo el mundo se pone a pensar, ¿no? Y el sentido medieval era muy bonito. La contingencia es estar en las manos de Dios, ¿no? Es decir, algo que no puedes dominar, que depende del misterio inmenso de Dios, y tú dentro de ese misterio haciendo lo tuyo. No, ahora la contingencia es donde estás, como si pudiéramos dominar el futuro, ¿no? Cómprese un seguro de vida, cabrón, se va a morir, pues sí, nos vamos a morir, güey, ¿no? Pero entonces ahí estás pague y pague, ¿no? Y un seguro médico, cabrón, por si se chinga, cabrón. Y entonces te atrapan, no sé si me explico, te destrozan tu libertad, tu capacidad de vivir la contingencia, ¿no? Como si pudieras controlar el futuro a base de dinero, ¿no? Y parece que nos enseñan a ser incapaces, ¿no? Exacto. También. Entonces todo eso hay que romperlo, ¿no? Es decir, vivimos nuestra libertad de hoy, tratando de ser dignos hoy, compartiendo con los... y tratando de hacer un mundo humano en los gestos, porque yo creo que lo más dañino que le ha pasado a la humanidad es querer creer que puede controlar el futuro, ¿no? Que puede decir cómo va a ser tu vida, qué va a hacer, que iban a asesinar a mi hijo en mi vida, me va a pasar, que iba a acabar haciendo este desmadre y estando aquí, y me paso. ¿Quién más me hubiera querido poder salvar la vida de mi hijo? ¿No? Ni estaba en mis planes, ni estaba en mi lógica, ni estaba nada en mi vida. Mi vida es un... Entonces mejor tratar de vivir lo más plenamente posible y lo más digna y humanamente posible el presente, ¿no? Digo, tenemos planeado también mañana, porque siempre nos planeará, pero no sabemos realmente, tratemos de vivirlo dignamente, nada más, ¿no? Para finalizar y agradeciéndole por este espacio, porque entendemos, pues se nos va el tiempo rapidísimo, ¿cuál sería su mensaje? Tomando en cuenta, pues sí, el papel importante de la juventud, pero en específico este grupo de jóvenes que son los futuros jueces, los futuros abogados, ¿cuál sería su mensaje para la comunidad de universitarios que estudian el derecho actual? Pongan sobre cualquier cosa, sobre cualquier norma, sobre cualquier ley, la complejidad de lo humano. A veces el piano, el jurista romano, nos afirmó una falsedad, que el derecho es los usos y costumbres escritos, no falsedad. Los usos y costumbres dicen que no puede ser normado el derecho porque la vida humana es compleja. Normar el derecho nos ha llevado a este desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a poner en el centro de la vida del derecho, de la vida médica, de la vida de los juristas, de la vida de cualquier profesional al ser humano, por encima del dinero, de las normas, de las leyes, ¿no? Porque a veces todo ese entramado, por eso yo hablaba del proceso de Kafka, porque menos le importa es la dignidad del ser humano. Complementando este cierre, yo quisiera que nos compartiera cuáles han sido las principales influencias literarias y filosóficas que ha influido su trabajo y su pensamiento. Pues hay muchas, pero voy a poner en literatura, pero a través de la reflexión, bueno, y de su literatura, Albert Camus. Para mí Camus es la gran conciencia moral del siglo XX. En el orden de lucha y de pensamiento espiritual, pues Gandhi, Luther King, Lanza del Basto, que es un discípulo católico de Gandhi, Iván Illich, y pues en poesía muchos, pero sobre todo los místicos, San Juan de la Cruz, no sé si se puede llamar o marca ya místico, pero puede ser el maestro Eckhart, los poetas místicos han sido para mí una referencia algo muy importante. Bueno, don Javier, muchas gracias por el espacio, por haber compartido esta parte de su vida y de todo lo que ha hecho. Estamos muy agradecidos con usted. Agradecemos a la Universidad Iberoamericana, a la Cátedra Alain Toulaine, sabemos que está de gala la universidad, muy importante, 10 años de cátedra, y pues qué buena onda que usted pudo venir y compartirnos yo les agradezco algo mucho la invitación a la universidad y a nosotros. Gracias.
Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.